Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube. Y bueno, simplemente hoy voy a hacer un pequeño vídeo que no estaba previsto ni mucho menos, pero me he topado, me ha saltado un vídeo en estos recomendados de YouTube y demás, de un culturista que se llama Madelman. Es muy conocido por lo visto, y digo por lo visto porque yo no sigo mucho el fitness en YouTube y tal, pero bueno, por lo visto es muy conocido y demás, y simplemente me saltó un vídeo suyo, que de hecho de hace nada, que ponía algo así como Gym Tour en el gimnasio de Sergio Ramos, ¿no? Un tour virtual por el gimnasio de Sergio Ramos. Y a mí, que me gustan mucho los Gym Tours, debo tener un fetiche raro o algo así, y además no sabía ni siquiera que Sergio Ramos tenía un gimnasio, pues hice clic y bueno, estuve viendo el vídeo y la verdad está muy bien. Y es un chaval que parece bastante majo, Madelman y tal. Pero bueno, en cualquier caso, estoy haciendo este vídeo porque hay una máquina en concreto que él enseña en ese Gym Tour que yo en particular no había visto nunca, y creo que él, por la reacción que tiene, tampoco creo que lo haya visto en muchos otros sitios. Lo que quiero decir que no es una máquina muy habitual, y simplemente hago este vídeo porque diréis, si no es una máquina muy habitual, ¿para qué haces este vídeo? Si no nos va a ayudar, porque no es una máquina, como digo, muy comercial. Pero creo que lo que voy a hablar en este vídeo nos va a ayudar a entender muchas de las cosas de las que yo hablo pues en muchas ocasiones, ¿no? El tema de la selección de ejercicios y demás. Y quiero mostraros, como digo, esta máquina que a mí me llamó la atención, y vamos a analizar un poquito el funcionamiento que tiene. Y vamos a ver pues lo eficiente o no eficiente que es, ¿no? Entonces, bueno, simplemente os voy a poner el fragmento de su vídeo de Madelman, donde utiliza esta máquina, donde primero la muestra y luego la utiliza, simplemente pues para que la veáis y demás, y luego vamos a entrar a analizarla. Y ya digo, lo que quiero analizar aquí realmente es la máquina, no es el vídeo de Madelman ni la técnica de Madelman ni nada de esto. Simplemente, pues ya digo, me llamó la atención su vídeo, que estuviera esta máquina y demás en el gimnasio de Sergio Ramos. Y nada, vamos a ver cómo es esta máquina y vamos a ver cómo se trabaja en ella. Tenemos este remo que es una pasada. Vale, aquí vemos un poquito cómo trabaja esta máquina. Vemos que tenemos aquí el punto de pivote, digamos, el eje. Y vemos que es una máquina para espalda. Y esto lo digo porque luego en las imágenes no vamos a ver dónde está el eje, pero es para que lo veáis, ¿no? Dónde está el punto de pivote. Y nada, vemos que es una máquina para trabajar la espalda. Y ahora aquí digamos en esta parte la está enseñando, y luego más adelante en el minuto, que lo tengo aquí apuntado, en el 20:11, perdón, Aperturas, pues una es persona donde también se puede empieza convertir en un a press. hacer el ejercicio. Voy a buscarlo por aquí. Aunque aquí puedes hacerla a una Y bueno, mano. aquí de nuevo pues O vuelve a la máquina, ya está entrenando, ya es un vídeo después de agarres, haber hecho el Gym Tour y demás, y pues a mí me vuelve interesa este. o empieza a entrenar, mejor Así dicho. que, Y ahora es cuando está vamos usando allá. esta máquina, digamos, propiamente usando la máquina, o bueno, en este caso la está probando realmente. Pero vemos un poco el movimiento que tiene, ¿no? Que es lo que me interesa a mí que veamos, simplemente para analizar cómo funciona esta máquina y si realmente le merece la pena a Sergio Ramos tener una máquina así en su gimnasio. Entonces, he simplemente cogido un par de capturas, un par de momentos, digamos, de las repeticiones, tanto la fase inicial como la fase final, y quiero que veamos, como digo, cómo se comporta esta máquina, o qué es lo que hace esta máquina en la musculatura, ¿vale? A nivel de biomecánica. Entonces, simplemente tenemos aquí, como digo, la fase inicial del movimiento y la fase final. Estas dos líneas ahora veremos lo que son. Simplemente la primera línea, la línea que está más a la derecha, vemos que se corresponde exactamente con dónde está la carga al principio del movimiento. Si superponemos las fotografías, las imágenes, vemos que justo aquí es donde cae la carga, ¿vale? Al principio de la repetición. Y lo que ocurre al final, cuando digamos tiramos la repetición, pues vemos que el disco cae a esta altura, con lo cual vemos que ha habido un desplazamiento hacia Madelman de la resistencia. Entonces, en este caso, y no me quiero poner muy técnico porque simplemente quiero mencionar unas cuantas cosas, unos cuantos puntos,
Simplemente nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos un ejercicio, sea el que sea, todos los ejercicios tienen una curva de resistencia. Es decir, aunque en este caso, por ejemplo, el peso sean 20 kilos, ¿vale? Hay 20 kilos al principio y 20 kilos al final. Obviamente no hay más peso. Sin embargo, la curva de resistencia del ejercicio determina cómo se magnifica esa carga o cómo se comporta esa carga a lo largo de todo el recorrido del ejercicio. Es decir, que yo tenga 20 kilos al principio y 20 kilos al final no significa que el esfuerzo que tenga que hacer mi cuerpo para tirar de esos 20 kilos sea el mismo al principio que al final. ¿Por qué? Porque lo que determina esto es el torque. Y el torque es, por un lado, la combinación de la resistencia, que en este caso vemos que son 20 kilos y como digo es inamovible porque son 20 kilos al principio y 20 kilos al final, y al mismo tiempo el torque depende de la resistencia, como digo, y del brazo de momento. El brazo de momento es la distancia perpendicular desde la carga hasta el punto, hasta el eje de la máquina o del equipamiento que esté utilizando. En este caso, el eje vemos que, o no vemos, mejor dicho, no lo vemos aquí porque no se ve en la imagen, pero ya hemos visto en esos primeros minutos de vídeo dónde estaba el eje. Básicamente el eje de la máquina estará, pues, en esta imagen de la izquierda, caerá por aquí, más o menos, ¿vale? Nos da un poco igual dónde esté, simplemente vemos que en la primera línea verde el eje está más cerca que en la segunda línea verde, que es como acaba la repetición. Es decir, cuando estamos al principio de la repetición, en la fase inicial, la distancia desde la carga hasta el eje es menor que cuando estamos al final. Al final la distancia es mayor. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que a Madelman y a cualquiera, pero en este caso a él que le está haciendo este ejercicio, le está costando más trabajo completar ese rango de recorrido cuando está al final que cuando está al principio, porque al principio hay menos brazo de momento y si hay menos brazo de momento, pues hay menos torque. Entonces, este ejercicio en concreto tiene una curva de resistencia ascendente, es decir, que parte de un número X, que de hecho esto matemáticamente se podría calcular, pero no es el propósito de este vídeo. Básicamente partimos de tener algo de resistencia a tener mucha más resistencia, es decir, la resistencia va aumentando. ¿Por qué? Porque se magnifica mucho más conforme yo voy tirando de la carga. Entonces, ¿esto es bueno o esto es malo? Pues realmente no me gusta decir si es bueno o es malo. Puede ser tanto bueno como también puede ser malo. ¿Por qué digo esto? Porque, técnicamente lo ideal sería que un ejercicio cumpliera o se adecuara lo máximo posible a lo que nosotros somos capaces de hacer a nivel muscular. Y a nivel muscular tenemos que tener en cuenta que cuando un músculo está más contraído, es menos capaz de producir fuerza. ¿Por qué? Porque los filamentos de actina y miosina están más cerca, están más superpuestos y por tanto hay menos espacio para poder ejercer fuerza. Con lo cual, cuando un músculo está más contraído, lo ideal sería que el ejercicio que yo esté haciendo tenga menos resistencia al final que al principio. Es decir, justo lo opuesto que ocurre aquí. ¿Vale? Porque no tiene mucho sentido que a medida que yo voy traccionando, que voy contrayendo la musculatura y por tanto cuando llega el punto en el que ya no puedo ejercer más fuerza, el ejercicio me ofrezca más resistencia. Lo ideal sería al revés, que conforme yo fuera tirando, el ejercicio fuera viendo menos brazo de momento y por tanto la magnificación de la carga fuera menor. ¿Vale? Entonces, eso para mi gusto sería lo ideal. Y digo para mi gusto porque hay quizás momentos o situaciones o programaciones donde se puede trabajar de esta forma. Nosotros, de hecho, en la fase de densidad de la academia trabajamos con ejercicios que tienen curvas de resistencia complementarias. ¿Vale? Es decir, que por un lado pues trabajaríamos con un ejercicio quizás como este y con otro ejercicio pues que tenga una curva de resistencia más adecuada, de tal forma que haces una biserie, que son dos ejercicios uno detrás de otro, pero que se complementan, las curvas de resistencia, ¿vale? No que se superpongan, sino que se complementen. Pero ya digo, esto simplemente es una aplicación, una posible aplicación y no es algo muy usual de realizar. Simplemente lo que vengo a decir es que, por ejemplo, esta maquinaria que parece pues muy, muy chula, muy llamativa, es
bastante exclusiva porque, como digo, no se encuentra, o yo al menos no la he visto en ningún gimnasio. La primera vez que la veo es aquí. Y vemos que tampoco es que sea tan eficiente. Sí que tiene cosas buenas, ¿vale? Pero a nivel de curva de resistencia, pues es bastante nefasta porque hace lo opuesto a lo que debería hacer. Sí que tenemos, por ejemplo, pues aquí un pad para apoyar el torso, cosa que está muy bien porque nos da estabilidad y al mismo tiempo pues tanto los glúteos como los sectores espinales pues no tienen que trabajar porque están reposando aquí, ¿vale? Que si no estuviera este pad o este soporte pues sí que tendrían que trabajar. Y sobre todo si eres una persona muy pesada, como supongo que será Madelman, si es un culturista, pues más que yo va a pesar seguro. Entonces, pues evidentemente el peso se magnificaría más. Entonces está muy bien que tenga este pad, también está muy bien que tenga este agarre para estar más estable y contrarrestar el peso que está tirando, con lo cual tiene cosas buenas, pero ya digo, en cuanto a curva de resistencia, suspendería este ejercicio. Y mucho más aún hablando de la espalda. ¿Por qué digo esto? Porque la espalda es un grupo muscular, o bueno, un conjunto de grupos musculares, pero es un distrito muscular, podemos decir, donde tiene mucho más sentido trabajar con máquinas que con pesos libres. ¿Por qué? Porque con pesos libres no podemos trabajar con una curva de resistencia óptima. Con lo cual tiene sentido acudir a las máquinas para que nos proporcionen esa curva de resistencia que es mucho más óptima que quizás trabajando con pesos libres. Pero claro, si hago una máquina que hace exactamente lo mismo que los pesos libres, no estoy avanzando nada. Al menos en curva de resistencia. Como digo aquí, pues tiene varios factores que sí que están bien. Pero en cuanto a curva de resistencia, yo si fuera un fabricante, yo fabricaría una maquinaria que me permitiera trabajar de la forma más óptima posible. Y mucho más si sé que me puedo desmarcar de los pesos libres y tengo un factor de diferenciación con los pesos libres, porque con los pesos libres o con las poleas incluso no puedo trabajar con una curva de resistencia óptima a la espalda, pues si veo que los pesos libres no llegan ahí, yo como fabricante lo que haría sería fabricar una máquina que sí que lo consiguiera. Y de hecho no estoy diciendo nada novedoso, es decir, muchas máquinas ya trabajan con este principio, digamos, y lo vamos a ver ahora a continuación. Pero es simplemente para que veáis que muchas veces porque una máquina esté en un gimnasio y porque nos pensemos que esa máquina ha sido diseñada por ingenieros y demás, eso no tiene nada que ver con que sea o no eficiente. Al final, los fabricantes de maquinaria fabrican máquinas que creen que la gente puede gustarles. Y si alguien no sabe de biomecánica o no sabe, por ejemplo, estos conceptos del brazo de momento, del torque y demás, pues quizás usa esta máquina y no sabe si eso es más eficiente que otra cosa o no lo es. Simplemente la prueba y por sensaciones personales ya está, ¿no? Ya la evalúa. Entonces lo que quiero decir con esto es que una máquina esté en un gimnasio no significa que sea una máquina eficiente o que no haya otra al lado que sea mucho más eficiente, como por ejemplo lo que vamos a ver ahora. ¿Para qué vamos a tener esta maquinaria en nuestro gimnasio? Encima Sergio Ramos, que con la pasta que tiene podría haber montado el gimnasio que hubiese querido. Entonces, ¿para qué me sirve, por ejemplo, esta maquinaria si puedo tener, por ejemplo, esta otra de aquí? Que es un remo en punta, un remo en barra T, como lo queráis llamar, que es una máquina mucho más común. Esta sí que yo al menos la he visto cientos de veces y seguro que Madelman también y seguro que muchos de vosotros también, porque es una máquina mucho más comercial y al mismo tiempo yo diría que mucho más económica de fabricar, ¿no? Sobre todo también porque como está más extendida, todo lo que está más extendido, pues siempre los costes se abaratan, ¿no? Pero básicamente si vemos la diferencia que hay entre esta máquina y la anterior, la que está usando Madelman, vemos que aquí conseguimos justo lo opuesto. Esta es la posición inicial y vemos que aquí las líneas las he tirado yo de tiralíneas, ¿no? Pero bueno, simplemente para que se vea, aquí tenemos la línea de la izquierda, es la posición inicial, ¿vale? Y si yo ahora me muevo aquí, esta sería la línea de la derecha, la posición final, ¿vale? Y aquí el eje estaría aquí en las piernas, ¿no? Que es el eje alrededor del cual se mueve la barra. Entonces vemos que la línea de la derecha, que es la posición final, está más cerca del eje y por tanto el ejercicio es más fácil cuando estoy en esta posición, en la posición final, que es justo lo que quiero, porque como digo, el músculo cuando está más contraído es cuando menos capacidad de ejercer fuerza tiene, con lo cual tiene sentido que la carga disminuya, entendiendo por carga la magnitud de esa carga, porque, como digo, la carga si son 20 kilos abajo son 20 kilos arriba.
pero que disminuya la fuerza que yo tengo que hacer para llegar al final del rango de recorrido. Por eso digo que esta máquina es mucho más eficiente y a mi modo de ver es uno de los mejores ejercicios que podríamos hacer para trabajar la espalda, ¿vale? Trabajar sobre esta máquina, porque además también tenemos pues este apoyo torácico, tenemos estabilidad y la curva de resistencia es más favorable que la otra, con lo cual a esto es a lo que voy muchas veces. Cuando yo hablo de algún ejercicio, y he hablado de muchos en el canal, en el podcast, en muchos sitios, he hablado de varios ejercicios y cuando hablo de ellos hay mucha gente que no entiende que yo no estoy diciendo que un ejercicio sea bueno y el otro sea malo. Simplemente estoy diciendo que si tú tienes que colocar una serie de cantidad de trabajo en torno a ciertos ejercicios, yo al menos prefiero volcar esa cantidad total de trabajo hacia los ejercicios que más retorno me van a dar. Es decir, si yo sé que voy a hacer 6 series de espalda, por poner un ejemplo, y sé que tengo esta máquina y la máquina esta de Madelman, a lo mejor alguien puede decir, bueno, pues hago 3 series aquí y 3 series aquí. Y sin embargo, mi forma de pensar es decir, bueno, si sé que este ejercicio tiene o es más favorable que este otro, porque hay igualdad de estabilidad, de igualdad de alineación, etc. Si sé que este ejercicio tiene una mejor curva de resistencia que este otro, ¿para qué voy a hacer 3 series aquí y 3 series aquí? ¿Por qué no hacer 6 series aquí? Que es lo que intento decir muchas veces. Y este no sería un muy buen ejemplo porque, bueno, aquí estaríamos trabajando más la zona alta, la parte alta de la espalda, mientras que aquí por el agarre y demás estaríamos metiendo un poquito más el dorsal en la ecuación. Es decir, que no serían totalmente sustitutivos. Pero a lo que voy es que si hay 2 máquinas diferentes para el mismo grupo muscular y sé que una es mejor que la otra, ¿por qué voy a dividir el trabajo entre las dos? Voy a volcar el trabajo donde, digamos, el retorno sea mayor, donde sea más eficiente ese esfuerzo que yo voy a poner, que es lo que digo muchas veces. Por eso digo que este vídeo no nos va a servir quizás para usar esta maquinaria, porque no es una maquinaria muy extendida, pero sí que quiero que sirva para que entendamos este concepto de la eficiencia en cuanto a los ejercicios y para que veamos que una máquina sea exclusiva o que una máquina esté en un gimnasio no significa ni que sea eficiente ni que la de al lado sea mejor o sea peor, ¿vale? Entonces aquí es donde entra la selección de ejercicios, que por cierto en la academia hay un curso justo hablando de esto y de hecho evaluamos a nivel numérico a ciertos factores que debemos tener en cuenta cuando escogemos ejercicios. Y es lo que digo, si yo tengo un ejercicio que puntúa sobre un 9, por ejemplo, que es un 9, del 1 al 10 es un 9, y tengo otro ejercicio que es un 6, ¿para qué voy a hacer la mitad del trabajo en el ejercicio que puntúa como un 9 y la otra mitad en el ejercicio que puntúa como un 6? Voy a hacer todo el trabajo en el ejercicio que puntúa como un 9, que es mejor. ¿Para qué voy a hacer uno mejor y otro peor si puedo hacer solo uno mejor y hacer el doble de trabajo ahí? Que es lo que intento decir muchas veces, ¿vale? Y bueno, simplemente para ir acabando, comentar que, como he dicho antes, el tema de trabajar la espalda me parece muy interesante hacerlo con máquinas, porque las máquinas, claro, se pueden adaptar a lo que yo quiera y se pueden utilizar con una curva de resistencia que sea más afín a lo que hacen nuestros músculos, ¿no? Y esto es precisamente lo que consiguen los CAMs, ¿vale? O sea que realmente es posible y que se hace y que de hecho pues vosotros lo vais a ver en cualquier gimnasio, que esto ya existe, que no estoy diciendo nada pues novedoso, ni mucho menos. De hecho, estos CAMs, esto ya lo inventó la empresa o las máquinas Nautilus, que tienen mucha fama por ser máquinas antológicas, ¿no? Máquinas que tienen mucha historia, y una de esas ventajas o una de esas fueron pioneros en incluir lo que son estos CAMs, que no sé si en español tiene otro nombre o no lo sé, que básicamente son ejes que no son circulares. De hecho, esto, como digo, no me lo estoy inventando, esto lo podéis ver en los gimnasios, hay muchísimas máquinas que trabajan con CAMs. De hecho, las máquinas más eficientes trabajan con CAMs justamente por eso, porque no son ejes circulares, sino que tienen como una forma así rara de concha, ¿no? Y esto se puede ver, por ejemplo, en las extensiones de cuádriceps, en las máquinas de curl femoral, por ejemplo, y bueno, en muchas otras, en máquinas de espalda. O sea que esto ya está bastante estandarizado, ¿vale? O sea que no estoy descubriendo nada.
Y es simplemente para que veáis cómo se puede alterar, con el uso de las máquinas, cómo se puede alterar la curva de la resistencia. Que simplemente pues vemos que en un eje normal, lo que normal me refiero a un eje circular, lo que ocurriría es que según voy tirando yo de la polea, pues el cable iría pasando por el eje de una forma, digamos, igual, porque en un círculo pues los radios siempre tienen la misma distancia desde el borde hacia el centro en todos los puntos, ¿no? Sin embargo, al tener una forma de concha, aquí lo que gira no solamente la polea, sino que gira el mismo eje. Y vemos que al principio, en la porción inicial, vemos que la distancia hacia el centro del eje es mucho mayor que al final. Entonces, esto significa que cuando estoy aquí me cuesta mucho más levantar esta carga, aunque de nuevo, aunque la carga sea la misma, y cuando estoy aquí me resulta mucho más sencillo porque estoy más cerca. Con lo cual, a pesar de que la carga sea la misma, cuando estoy en esta posición, que es cuando el músculo estaría más contraído, a mí me cuesta menos realizar el movimiento, que es lo que busco. Por eso digo que esto no es algo, como he dicho antes, no es novedoso, es algo que os lo cuento para que os fijéis que en vuestros gimnasios vais a encontrar pues estos cams, y las máquinas pues están realizadas en base a esto, y como digo, el pionero fue las máquinas Nautilus. Por eso está muy de moda, o se puso muy de moda en su momento, esta máquina de pullover que utilizaba mucho Dorian Yates y que decía que le daba una sensación brutal. Pues una de las cosas que tiene esa máquina, por ejemplo, es el uso de este cam. Es decir, que la curva de resistencia se adapta a lo que yo soy capaz de ejercer, de fuerza que soy capaz de ejercer con el músculo. Por lo tanto, es un poco para que reflexionemos en cuanto a la selección de ejercicios y que veamos que los fabricantes de maquinaria no se tienen por qué preocupar necesariamente. Sí, quizás deberían hacerlo, pero al final esto es un mercado. Y si Sergio Ramos quería la máquina exclusiva que no tuviera nadie, pues yo se la voy a dar, aunque sea una máquina que realmente no tiene mucho sentido, porque ya digo, teniendo esta máquina, no sé para qué quiero esta, ¿vale? Y nada, simplemente pues eso, quería haceros partícipes de esta reflexión que tuve cuando vi el vídeo, y espero que hayamos podido aprender pues algo productivo. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues darle like, suscribiros, ese tipo de cosas que se hacen en YouTube. Y un saludo a Madelman, por supuesto, y espero que no le importe que le haya usado de modelo para hacer este vídeo. Y nada, nosotros nos vemos en los siguientes. Hasta luego.